Bienvenidos una vez más aquí a su programa en Evidencias, recordándole que primeramente gracias a Dios que nos habita, que está en cada uno de nosotros, por este tiempo, por esta plataforma televisiva por la cual Dios se abre paso para poder compartir Verbo Jesús, verbo de vida, verbo de gloria, verbo del reino de los cielos. Así que queremos enviar un saludo muy especial a toda la iglesia, a todo el cuerpo de Cristo extendido en todo este estado Táchira, y donde Dios tenga bien permitir que esta señal tenga ese alcance. Esperamos poder ser edificados por la palabra, por el Espíritu de Dios, y poder entender un poco más cuál sea el misterio del fundamento que está puesto, que es Cristo en nosotros. Algo que quería compartir muy importante es que mucha de la religión, escúcheme esto, mucha de la religión, cuando hablo de religión hablo de doctrinas, ¿sí? Religiones, denominaciones, como iglesias apartadas de sus otros hermanos, porque ahí se vive mucho el que yo no comulgo con la iglesia allá porque no tiene lo mismo que yo tengo, entonces se llenan como de ese ego, se llenan de esa jactancia, ¿sí? Porque predican el sistema mosaico, y ahí es donde se jacta la carne de los logros que alcanza, y que toda esa serie de cosas que no dejan que tengamos comunión unos con otros. Por eso el reino no tiene nada que ver con eso. Ese sería el reino del hombre, el reino de la carne, de la mente natural, que creó sus propias denominaciones, sus propias religiones, sus propias doctrinas para enseñorearse de los creyentes, para que aquellos que quieren ser honestos, pero lastimosamente caen en ese lazo de jerarquías, donde vemos que uno solo es la cabeza y que lo que diga ese es más, o en fin, terminan definiendo con quién te casas, cómo tienes que hablar, cómo tienes que vestir. Y compartía con unos hermanos el fin de semana, se oyen cosas como que van y ven el extendedero de ropa, y según la ropa interior que vean ahí, predican el domingo. Entonces una serie de mandamientos de hombre que lo que hacen es eso, enseñorearse de la gente que quiere buscar a Dios con corazón sincero. Por eso, pues Dios se abre camino por donde Él pueda entrar, por donde Él pueda llegar a que tú oigas palabra de vida, palabra del Espíritu, y una de esas herramientas, pues bendito y alabado sea Dios que nos habita, es a través de esta plataforma televisiva y muchos medios. Es muy difícil hablar la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad destapa la mentira. ¿Sí? La verdad destapa la mentira. Y con esto quiero decirles que nadie o muy pocas personas están edificando sobre el fundamento que está puesto, el cual solo contiene las 14 cartas escritas por el apóstol de nosotros, los que fuimos llamados del pueblo gentil a pasar a ser identidad celestial, identidad de Jesús, identidad de vida. Solo los que puedan entender ese fundamento, Pablo le llamó los escogidos, los predestinados, Pablo le llamó los que son conocidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, son los que pueden aceptar y soltar todo lo que venían comiendo en mentira, que es ver a Dios por fuera de sí mismos, y pasar a la verdad, que es entender el fundamento que está puesto, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, ¿qué significa Cristo en nosotros? Que tú eres el templo de Dios, que tú eres el cuerpo de Dios, que tú eres el vehículo donde Dios se abre camino para hacer su obra en la tierra.
que tú y Él son uno solo, y pasas a ser Él porque Él es mayor. Por eso tu espíritu de hombrecillo caído queda hasta antes de la cruz, donde fue consumado todo en ese sacrificio perfecto que lo hizo todo una sola vez y para siempre. En ese sacrificio perfecto, tu vieja identidad, la identidad pecadora, inmunda, sucia, quedó clavada ahí en la cruz y resucitó Jesús y todos en Él. ¿Sí? Por eso, según lo dice, ¿sí?, la carta de Hebreos, en el capítulo 2, el versículo 14, que Dios participó de tu mismo cuerpo y de mi mismo cuerpo, ¿sí?, para que por medio de la muerte, o sea, en la crucifixión, se le diera fin al imperio de la muerte, ¿sí?, para la destrucción del que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Entonces, según ese versículo, en la cruz Satanás fue destruido. La palabra destruido significa aniquilar para siempre. ¿Qué sucede? Porque ahí surgen las preguntas de las personas que no han oído esto antes, que no han podido entenderlo y que no han podido recibirlo. Surgen las preguntas, pero ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué aquellos hacen esto? Porque hubo un mensajero de Satanás. Vemos en el capítulo 2 de la carta a los Gálatas, vemos a Pablo reprendiendo a Pedro, ¿sí?, al apóstol Pedro, que venía hipócritamente a obligar, no, ni siquiera les decía, los obligaba a judaizarse. ¿Qué significa judaizar? Judaizar significa enseñarles a guardar la ley mosaica y basándose en la ley mosaica. Entonces Pablo le decía, tú que entendiste la gracia, ¿cómo vienes a obligar a los gentiles a judaizar? Lo que estás haciendo es de condenar. Más adelante, a él mismo, entre líneas, le dice, los de reputación que nada nuevo me enseñaron, hablando de los discípulos de Jesús antes de la cruz, escogidos antes de la cruz. En otro lugar dice, aquellos que, lo digo ahora llorando, ¿sí?, son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Y por qué ellos eran enemigos de la cruz de Cristo? Porque cuando tú enseñas la ley en el nuevo pacto, te conviertes en enemigo de la ley de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque la cruz destruyó a Satanás, la ley fue hasta Cristo, la cruz destruyó los demonios, la cruz destruyó la enfermedad, la cruz destruyó las maldiciones, porque el acta de los preceptos, que era la ley escrita en piedras, que era contraria a nosotros, quedó clavada en la cruz. ¿Por qué? Porque la ley fue añadida, ¿sí? La ley fue añadida. O sea, el pacto con los judíos, ¿sí?, fue perpetuo hasta la cruz, el fin del siglo de la ley, ¿sí?, tenía un fin. Y el pacto nuevo y eterno es por los siglos de los siglos. Por eso la ley de la fe, no la ley de obras, la que se predicaba antes de la cruz. Por eso oíamos al profeta Nahum decir que el hombre por sus obras es justificado, ¿sí? O sea, sus propias obras, por su propia fe, perdón, por su propia fe se justifica. O sea, su propia fe, no la fe que viene de Dios, sino su propia fe. O sea, el hombrecillo caído tenía una fe que le ayudaba a justificarse. Aquello que ayudó a Pablo a decir que él era irreprensible en la ley de Moisés, ¿sí? Pero ahora, en el nuevo pacto está la fe. Pablo le llama en otro lugar el régimen del Espíritu, la ley del Espíritu y vida, ¿sí? O sea, Dios estableció ese cambio de ley que le dio, porque una fue añadida, la de las obras, y la otra es eterna, ¿sí? Por eso dice, por eso la ley fue añadida, para que se multiplicara el pecado, obviamente, porque si había un justo, entonces ¿para qué venía Jesús a morir en la cruz? Y para eso decía, no, síganlo a él porque él no ha pecado. Entonces, como todos pecaron y todos pasaron a muerte, necesitábamos un Salvador. Y esto lo hizo Jesucristo a través del sacrificio perfecto. Escúcheme esto, las palabras de Dios en ese sacrificio es que el sacrificio fue perfecto. Así que, entendiendo esto, recibiéndolo y pudiendo meditarlo, hay que sacar conclusiones, ¿como cuáles? ¿Sí? Si la ley fue hasta Cristo, hubo cambio de ley, dice Hebreos, porque la anterior, la ineficacia, no perfeccionó a nadie,
cada año tenían que hacer sacrificio de derramamiento y sacrificio de animales para limpiar el pueblo por un año, y vuelve y juega, y vuelve y juega, así hasta, bueno, todavía el engaño sigue y lo siguen practicando, pero Dios ni se entera de eso porque Él cambió de ley y Él no puede trabajar con dos leyes, Él trabaja con una. Él le responde a una sola ley, que es la ley de la fe. Por eso Pablo en Gálatas le dice, o ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por la fe. Entonces, sabemos que el Espíritu viene por la fe, no por obras, ¿sí? No por la obra, es por la fe. Entonces esa fe trae al Espíritu que te establece la nueva ley, el nuevo régimen que es del Espíritu. Por eso decía que antes alma viviente, ahora espíritu vivificante. Y eso vamos a hablar en el otro segmento. Vamos a un corte comercial y retornamos. Continuamos acá en este segundo segmento de su programa En Evidencia, ¿sí? Su programa, porque aquí compartimos la palabra de Dios, la palabra de aquel que dio la vida por ti en la cruz y aquel que pasó a habitarte por medio de la fe, ¿sí? Por medio de la fe. Y de esto estábamos hablando el segmento anterior, ¿no? De la ley de la fe, la nueva ley, ¿sí? Porque por su ineficacia, la ley de las piedras, la ley que aquel perito y arquitecto de la iglesia, nuestro apóstol, el apóstol Pablo, nombrado por Dios para la edificación de la iglesia, o sea, el perito y arquitecto de la iglesia verdadera, el apóstol Pablo, ¿sí? Le llamó a esa ley de las piedras ley de muerte y ley de condenación. Lo dijo claramente, esa ley es de muerte y de condenación. ¿Por qué? Porque yo no sabía que codiciar era malo, pero cuando la ley me dijo que codiciar era malo, me mató. Entonces el pecado tomó ocasión por la ley, ¿sí? Y me mató, dice el apóstol Pablo. Pero ahora, ¿sí? Estamos bajo un nuevo régimen, el régimen del Espíritu. Por eso, alma viviente, ¿sí? Se creó Adán, alma viviente, y ahora es Jesús, el postrer Adán, espíritu vivificante, ¿sí? Para que le dé vida espiritual, para que esa alma pase a tener vida espiritual, no de los sentidos. Por eso Pablo se enfoca mucho en decirle a Timoteo que no le pase como a Eva, que fue extraviada en los sentidos, en lo que sentía, ¿sí? Hoy vemos muchos engaños de esos sentidos, ¿sí? Y gente que no se siente naturalmente como vino al mundo, sino se siente de otra manera. Otros se sienten como un animal, otros se sienten... Sí, entonces esos sentidos engañosos de la mente que no tiene acceso o no ha querido creer en la verdad de Dios. Ahora, este sentido espiritual, porque no es que los sentidos dejen de funcionar, no, es que comienzan a tener discernimiento entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Y luego actúan en perfección para poder sacar lo que no es correcto, de acuerdo a la voluntad del Creador de los cielos y la tierra. Ahora, estas personas o estos creyentes galasianos fueron entorpecidos por un mensaje, ¿sí?, de evangelio de error, dijo el apóstol Pablo, dijo aquellos que están en el evangelio del error, porque luego dice que fue Pedro, ¿sí? Fue Pedro, el apóstol Pedro, apóstol dado a la circuncisión, o sea, dado a la ley antes de la cruz, porque la ley fue hasta la cruz, o sea, la circuncisión fue hasta la cruz. Después de la cruz no hay más circuncisión o no hay más ley de las piedras, sino la ley del Espíritu. Algo que Dios le revela a Pablo, ¿sí?, llevado al paraíso, al tercer cielo, y Pablo quiere comunicarles a ellos en Jerusalén. Por eso va allá a Jerusalén, pero no reciben la gracia. No le reciben, porque más bien le decía, mire, usted apóstata contra Moisés, usted tiene que pagar un sacrificio, para que nadie piense que usted está en contra de Moisés. Pero sí,
Pablo predicaba en contra de Moisés. Y Jesús lo anunció. Jesús dijo que el más pequeñito en el reino iba a enseñar a apostatar contra Moisés. ¿Y qué significa a Pablo? El más pequeñito o padre que hablo. ¿Sí? El más pequeñito o padre que hablo. Entonces, Dios en Pablo comenzó a enseñar a los gentiles a apostatar y a los judíos a apostatar de Moisés, de guardar de la circuncisión, hacerse la circuncisión, de que hay un nuevo régimen del Espíritu, que la ley fue hasta Cristo, y una serie de cosas que Jesús anunció, que eso lo iba a hacer el más pequeñito del reino. ¿Sí? Entonces es interesante poder comenzar a ver eso espiritualmente, porque lo que nos dicen por ahí es totalmente lo contrario. Nos dicen, no, que la ley de Moisés continuó y resulta que los gentiles ni siquiera eran judíos para haber recibido eso. Los gentiles tuvieron acceso a la salvación por medio del sacrificio perfecto, la muerte y la resurrección, y después de ahí fue levantado un apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo. ¿Y quién es el gentil? Aquel que no nació en Israel o no nació siendo judío. ¿Sí? El que nació en otra nación que no hubiera sido esa, es un pueblo gentil que viene a tener fe y pasa a que la fe comience a vivir por él. Y llegue a decir como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino ahora Jesús es el que vive. Entonces él, todo lo que hacía, dice, no soy yo lo que lo hago, sino la gracia de Jesús que obra en mí. O sea, ese poder del evangelio que comienza a tomar tu vida y comienzas a operar para Dios. Comienzas a operar para Dios en todos los sentidos, en tu hogar, en toda la actividad que hagas, la haces en glorificar a aquel que pasas a ser en esta nueva vida en el régimen del Espíritu. Entonces Pablo, por ejemplo, se enseña mucho por ahí que era que él se le presentaba enfermo a Dios y le decía, quítame este mensajero de Satanás, este aguijón, ¿sí? Y resulta que el espiritual pues lleva todo a lo espiritual, y eso es lo que tratamos o creemos y queremos hacer aquí. Esa palabra, traducirla al espíritu. Entonces, cuando la traducimos al espíritu, que Pablo se presentó 3 veces a Dios a decirle, quítame este mensajero de Satanás, quítame este aguijón, ¿sí?, en el cuerpo, él estaba presentando a toda la iglesia que había sido edificada en la gloria de Dios. Esa iglesia que creyó lo que dice Hebreos 2:14, que Satanás fue destruido con el sacrificio perfecto de la cruz, que la potestad de los demonios le fue quitada y fueron destruidos por el sacrificio de la cruz, que toda maldición y toda enfermedad fue destruida por el sacrificio perfecto de la cruz. ¿Sí? Y así muchas cosas que dice ahí, todo está consumado. Entonces esa iglesia había creído en la gloria que produce el poder de Dios, que es el evangelio. ¿Cuál? El evangelio de la gloria de Cristo, el cual el único que predicó fue Pablo, el apóstol Pablo. ¿Qué predicaron los otros apóstoles? Una mezcla entre lo que Pablo pudo transmitirles y le creyeron y la ley que ellos venían arrastrando. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, si no estoy mal, cuando el apóstol, retiro lo dicho, es más adelante, cuando el apóstol va a Jerusalén, él va y cuenta con Bernabé todo lo que Dios hizo entre los gentiles por medio del Espíritu. Ahí donde le dicen que dejara de apostatar de Moisés y que hiciera votos, o sea, se rapara la cabeza para que todos vieran que él iba a dejar de apostatar de Moisés. Y luego seguidamente le dicen, mira Pablo, todos los que han creído, o sea, han creído en Jesús, pero son celosos de la ley. Entonces ahí viene ya la mezcla, ¿sí? Por eso es que a ti te ha llegado la información de que guardes la ley de Moisés, pero por fe creas en Jesús. Eso es una mezcla. Y ya le explico por qué, porque hubo cambio de ley. Ahora es el régimen del Espíritu que tiene su propia ley. Vamos a un corte comercial y ya retornamos.
Bueno, continuamos acá en este programa, su programa en evidencia, esta plataforma que Dios pues utiliza para que su palabra corra. Que la palabra tiene que correr. Ella no está presa, ella no cabe en ninguna caja religiosa. Es como decir que Dios lo vamos a meter en una denominación de hombres, ¿sí? De todas las denominaciones que hay. Escúchame esto, por favor, quiero darme a entender. Este cambio de ley que fue necesario, ¿sí? Porque la ley fue añadida para que el pecado se multiplicara. La ley fue añadida, por eso dice Pablo, la ley es poder del pecado, ¿sí? O sea, todo el que quiera guardar la ley no puede guardarla, no puede guardarla. Y el que guarda un punto tiene que guardar el resto, que son 623 leyes, que son para los judíos. Tú no eres judío, por eso los gentiles tuvieron acceso a la salvación después del sacrificio de la cruz. El error o el evangelio de error era esto, que enseñaban a los gentiles, obligaban a los gentiles a judaizar y a circuncidarse. Pablo dice que Tito lo querían obligar a circuncidarse los hermanos falsos que se introducían. ¿Quiénes eran ellos? Los que creían en Moisés y creían en Cristo. O sea, los que tienen la mezcla en el entendimiento de la ley de las obras y la ley de la fe, que es totalmente diferente. Dios no opera en la ley de las obras, Dios no opera en la ley de Moisés, Dios opera en la ley nueva del régimen del Espíritu, en la ley de la fe. Y como toda ley, Dios no puede violarla. Ahora la pregunta es esta. Como Dios no puede violar la ley de la fe porque ella es la que responde, ella es a la que Él responde, por medio de ella, dijo Pablo, por mi evangelio seremos juzgados, y Pablo siempre predicó la ley de la fe, no la ley de las obras. La ley de la fe dice, creí, por lo tanto hablé. Entonces, yo aquí estoy creyendo, por lo tanto hablo. En la ley anterior, la ley de las obras, ¿sí?, era con esfuerzo, con sudor, porque era tu propia fuerza de la fe queriendo agradar a Dios. Imposible. Fue tan imposible esa ley imperfecta, ineficaz, que quedó antes de la cruz, que Dios mismo tuvo que venir a cumplirla para redimirte de esa ley y para darte la verdadera justicia por Cristo. ¿Sí? La verdadera justicia, o sea, la verdad del justo, el cual ya te habita, ya pasaste a ser uno con Él por medio de la fe. Lo que tienes que ser alumbrado por el evangelio de la gloria, porque todo el don de Dios está en ti. Todo el que nace después de la cruz nace completo, nace perfecto, nace limpio. Lo que pasa es que nace a una trampa de un sistema social que te enseña a mentir, a robar, a fornicar, todas estas cosas que produce el mensaje anterior, antes de la cruz, que era el sistema mosaico, el sistema de muerte. Entonces concluimos que el príncipe del mundo anterior, antes de la cruz, era Moisés. Porque el que guarda esa ley hoy, primero no la puede guardar, pero el que quiere agradar a Dios por medio de obras, cae de Cristo, y el que cae de Cristo está en territorio enemigo, del enemigo de Cristo. Ahora, esta ley nueva, la ley de la fe, esta nueva ley, que es la eterna, porque la otra fue añadida, ¿sí? Esta nueva ley de la fe eterna, ¿por qué digo nueva? Porque se activa con el sacrificio perfecto. La firma del nuevo pacto fue el derramamiento de sangre, ¿sí?, de Jesucristo en la cruz, donde todos estábamos en Él. Eso es lo otro que tienes que entender, ¿sí? Porque como somos uno con Él, pues Él nos tomó en cuenta desde dentro de Él, desde el pensamiento, desde la mente, desde todo lo que hacía, lo hizo pensando en nosotros, en este tiempo, en todos los hombres por la eternidad. Lo hizo pensando en todo. ¿Por qué? Porque Él redimió todas las cosas. ¿Qué es redimir? Volver al estado de gloria que teníamos antes de la fundación del mundo, o antes de la caída del primer hombre, Adán. ¿Sí? Entonces esa restitución que Jesucristo logró de todas las cosas tiene que ver con esa ley que hacía a Adán antes de caer obrar en perfección.
porque era Dios mismo en él obrando, ¿sí? Hasta que comenzaron a oír su propio ego que los hizo caer. Vieron que podían comer del conocimiento de lo bueno y lo malo y no iban a morir. No murieron físicamente de una vez, hasta 920 años después, pero espiritualmente apenas mordieron ese conocimiento, murieron. Ahora, ¿qué significa esto hoy? Que no puedes seguir comiendo de la ley de Moisés. ¿Sí? Porque ahora es el régimen del Espíritu. ¿Por qué? Porque Pablo dice que ya somos justificados, que somos redimidos, que somos limpios, que somos lavados, que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. O sea, tenemos la misma mente de Cristo. Dice que con un solo sacrificio perfecto, ¿sí?, santificó a la congregación de los santos. También dice que por un medio del sacrificio nos hizo perfectos a todos para siempre. Y eso lo está diciendo Dios. Ese es el evangelio de la gloria. Esas son las palabras inefables que Pablo escuchó siendo arrebatado al tercer cielo a tomar nota. Por eso cuando él llega a Jerusalén y le dicen, son celosos de la ley, él, me imagino interiormente, quería rasgarse los vestidos, porque él había oído en la gloria que Jesucristo mismo le reveló que la ley fue hasta la cruz, que la ley fue hasta Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo así? Esta hipocresía, porque él le llamó hipocresía a lo que Pedro, como cabecilla de los de la circuncisión, venía haciendo. Entre esos también cayeron en esa hipocresía Juan, Santiago, Judas, ¿sí? Por eso usted ve, de pronto, le voy a poner un ejemplo. Usted ve en la carta de Santiago, que es el mismo Jacobo, el cual Pablo fue a buscar a los discípulos de Jesús en los días de su carne. Quiero dejar referencia a eso, porque los discípulos que Jesús escogió fue antes de la cruz, los 11 que quedaron, ¿sí? Antes de la cruz, los 12 que escogió, pero los 11 que quedaron, fue antes de la cruz. Cuando eso, el pecado no estaba borrado, porque el pecado lo destruyó la cruz y la resurrección. Entonces ellos fueron escogidos en muerte espiritual, ¿sí? Antes de la cruz. Y es más, Jesús de Nazaret, Jesús en los días de su carne no tenía la gloria que le había sido dada desde el principio. Por eso en la resurrección ora y dice, Padre, dame la gloria que yo tenía desde antes de la fundación de todas las cosas. Entonces ahí pues recupera la gloria, porque el sacrificio de la cruz fue tan perfecto que restituyó todas las cosas, y a él le restituye la gloria que tenía desde antes de la fundación del mundo. El apóstol Pablo nace 5 años, dicen los historiadores bíblicos, que es más o menos aproximadamente 5 años después de los días de la resurrección. 5 años después nace el apóstol Pablo. Luego hacen historia en que cuando Esteban muere apedreado, la ropa que pusieron a los pies de ese Saulo era el mismo Pablo. No es que el Espíritu le cambió el nombre de Saulo a Pablo, es que Saulo en hebreo, ¿sí? Saulo es en hebreo y Pablo es en griego o en latín, ¿sí? O sea, el nombre gentil de él, porque él fue dado a los gentiles, no se podía presentar como hebreo, pero él era hebreo también y no lo escondía, pero él se presentaba como la otra ciudadanía que tenía, que era romana. Entonces en la transcripción simplemente Saulo pasa a Pablo, porque es lo mismo, solo que como se presentaba a la iglesia gentil, porque fue enviado a los gentiles, él no fue enviado a los judíos, porque Dios sabía que los que estaban judaizando la iglesia no le recibían ese mensaje de gloria. Pero Pablo fue el único que recibió directamente de Jesucristo, que es lo que significó la muerte y la resurrección. Por eso a los apóstoles Pablo les llama en cierto momento enemigos de la cruz. ¿Por qué? Porque Pablo le decía a la iglesia que habíamos sido limpios del pecado, así como hizo Romanos 6:6, ¿sí? Que el hombre de pecado fue destruido en la cruz y que el pecado no fue más, ¿sí? Pero venía Pedro a decirles, hermanos, Satanás anda como león rugiente. Y Hechos 2 dice que Satanás fue destruido en la cruz. El Evangelio de la Gloria dice eso, revelado por Jesucristo a Pablo. Pedro y los demás no tuvieron acceso a ese conocimiento, o lo tuvieron acceso a ese conocimiento, pero no lo creyeron. ¿Por qué? Porque como les dijo Jesús, ustedes no van a poder soportar todo lo que yo tengo que decirles, pero vendrá el tiempo
Y resulta que el tiempo era en Pablo que venía a hablarles la gloria de Dios. Y no le creyeron. Y siguieron hipócritamente judaizando a la iglesia. Ahora, ese problema es el cumplimiento de la parábola que dice que es necesario que el trigo y la cizaña crezcan juntas. Porque el malo, resulta que el malo es ese que aparece en Gálatas capítulo 2 siendo reprendido por Pablo, diciéndole lo que tú haces es de condenar, ¿sí? Mire, es una palabra grave, ¿no? O sea, en la gracia se perdona todo, pero lo que él estaba haciendo era de condenarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaba metiendo la mentira en los gentiles. Por eso se abre camino esta iglesia tradicional por toda la tierra trayendo la dualidad del evangelio, la ley y la gracia. O sea, Jesús te perdonó los pecados, pero ahora te faltan el resto de tu vida para tratar a ver si se salva. Entonces una dualidad que está incompleta y pasa a ser error o mentira, ¿sí? O mentira. Pero gracias a Dios por Jesucristo que nos libró, dice, nos libró de la mentira. Vamos a un corte comercial y retornamos para el próximo segmento de su programa En Evidencia. Continuamos acá, gracias por seguir con nosotros aquí en su programa En Evidencia. Recuerde que Evidencias está dedicado a evidenciar el misterio que está puesto, la esperanza de gloria que es Cristo en nosotros, la palabra de Dios. ¿Por qué me enfoco tanto? Porque hay que sobreedificar. En el principio del programa dijimos que muy pocos o nadie está sobreedificando en el fundamento que está puesto. ¿Por qué? Porque se devolvieron al fundamento de la ley allá con Moisés. Son más amigos de Moisés que de Cristo. Le creen más a Moisés que a Cristo. Y Cristo es el cumplimiento de lo que Moisés dijo. Y también la consumación de todas las cosas que Moisés dijo. Y los profetas y los salmos, porque eso lo dice en Lucas 24, camino de Maús, cuando se le aparecen estos discípulos que eran duros de entendimiento. Jesús le dice, ¿por qué son duros de entendimiento? No era necesario que se cumpliera todo lo dicho por los profetas, por la ley, por los salmos, o sea, por todo el antiguo pacto de mí. Entonces se cumplió, Él es el cumplimiento y la consumación del siglo pasado de la ley y de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque todo lo hizo una sola vez y para siempre. Ahora, esta ley del Espíritu, la cual ahora es tu régimen, ¿sí? Suena un poquito jocoso, ¿no? Pero Dios tiene una monarquía eterna, ¿sí? Dios no tiene democracia, ¿sí? Él busca los que le creen, y los que creen, por eso dice Juan, el versículo famoso de Juan, el versículo del amor, le llaman en la educación religiosa le llaman el versículo del amor a Juan 3:16. ¿Sí? Dice que de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? Que envió a su Hijo a morir por el mundo para que el que cree, ¿sí? No el que crea, ¿sí? Porque dicen crea, algunos dicen, la religión dice crea, pero dice cree, es muy diferente. Crea habla de creer a futuro, y creer habla del que cree ahora mismo, el que ya está creyendo, ¿sí? Porque ellos creen en el libre albedrío, ¿no? ¿Sí? Entonces el que cree, recibe lo que cree, recibe el misterio, recibe, el que cree. Por eso es necesario creer, ya estar creyendo. Y todos nacemos con esa necesidad. ¿Por qué? Porque ese es nuestro diseño original. Nuestro diseño original es ser celestiales. Nuestro diseño original es la identidad que estaba escondida con Cristo en Dios. ¿Y eso qué es? Ser identidad de Jesús, uno mismo. Por eso su Espíritu viene y nos habita para que como sea adentro, el Espíritu de Dios sea afuera, el cuerpo de Dios en la tierra. Nosotros, tú que me estás oyendo. ¿Sí? Entonces, al pasar ese misterio a fluir, ¿sí? Esa es la formación del varón perfecto. ¿Y quién es el varón perfecto? Jesús, el prototipo, el primogénito, el prototocos, el primero, el último,
el que no tiene principio ni tiene fin, pero es Él. ¿Sí? Ahora, porque Él es todo en todos, en ti, en mí, en todos. Él es. ¿Sí? Solo necesita que renueves el entendimiento, que no pase como le pasó a Pedro, que recibe el Espíritu, pero no recibe el conocimiento que venía a través de Pablo a decírselo a él. ¿Sí? Claro, ese conocimiento se lo dieron al más vil y al más menospreciado en la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Pablo mataba a la iglesia, perseguía a la iglesia, la apresaba. Es más, en el momento en que él tiene ese encuentro de gloria con Dios, iba camino a Damasco a meter preso y a matar, había pedido salvoconductos para poder entrar a otra jurisdicción, a otro país, a otros estados, a otros municipios, a otros lugares, a poder perseguir a aquella secta que él le llamó los del camino. Pero resulta que ese encuentro divino, ese encuentro de gloria, lo tumba, lo que necesita más de un religioso en este tiempo, ¿sí? Que sea tumbado de su jerarquía, de su ego, yo le llamo a la persona que manda mucho un alternador, no deja de mandar. Sírvanme, no. El que vino a servir es más grande, ¿sí? Ahora, Pablo cae de su jerarquía. ¿Por qué? Fariseo de fariseos, ¿sí? De la tribu de Benjamín, ¿sí? Celoso de las tradiciones de los padres, ¿sí? Lo que tradicionalmente nos enseñan hasta hoy, ¿sí? Que te ponen a guardar fiestas judías como la Semana Santa, fiestas judías como toda esa fiesta que celebró Jesús en los días de su carne antes de la cruz. Aclaro esto, antes de la cruz. Por eso el apóstol Pablo dice, ahora eres de otro, del que resucitó de los muertos, uno mejor. Entonces el que resucitó de los muertos ya tiene gloria. El que estaba antes de la cruz, todo lo que enseñó fue en base a una religión llamada judaísmo, ¿sí? Llamada judaísmo, y en los días de su carne y sin gloria. Entonces en el nuevo pacto, todo eso de antes, Pablo le llamó rudimentos de la fe de Cristo. Los rudimentos de la imposición de manos, los rudimentos de bautismo, los rudimentos de, ¿sí? Y dice, vamos a lo perfecto. Entonces la gente no quiere ir a lo perfecto. ¿Por qué? Porque lo primero que le han enseñado en la religión es que el sacrificio de la cruz le faltó algo que no te hizo perfecto, pero Hebreos dice que con un sacrificio nos hizo perfecto. Y cuando hablo de perfección no es que no tengas problemas, hablo de perfección es porque vas a resolver con la madurez espiritual que tienes toda situación que se presenta, ¿sí? Y no vas a vivir anhelando obrar en la carne, porque si el pecado fue destruido, ¿cómo vas a anhelar o pecar? Si el que está muerto al pecado nada siente. Usted le hace una autopsia a alguien que ya está muerto, ya partió, ¿sí? De su cuerpo natural, lo abres acá con esa sierra, le sacas todo y él no te dice me duele. Entonces así mismo referencia a Pablo al pecado, ya estamos muertos al pecado. Entonces, ¿qué te podrá tentar? ¿Sí? Claro, hay que perseverar en la palabra de gloria dada al apóstol Pablo que se encuentra en las 14 cartas desde Romanos a Hebreos. No es lo mismo mezclar lo que dijo Pedro, lo que dijo Juan, lo que dijo Judas, lo que dijo Santiago, ¿sí? En los libros de los hombres de la circuncisión que escribieron en desobediencia a la iglesia gentil, diciéndole Satanás anda como león rugiente. En la carta de Santiago, por ejemplo, dice, el hombre no solo se justifica por la fe, sino que tiene que ser por las obras también. Y Pablo dice que si la fe tiene obras ya no es fe. ¿A quién le creemos? ¿Al que le reveló Jesucristo o al que se puso a concluir él mismo y luego escribir? Ahí tengo que hacer un trazo de la palabra, que es verdad y que tiene contaminación. ¿Sí? Yo prefiero la verdad, porque fui llamado para la verdad. Y hay muchos llamados para la verdad. Todos fuimos llamados para la verdad. El problema es manifestarla cuando la creemos, porque hay que dejar todo atrás. Por eso dice que hay que vaciarse de toda la religión y entrar al reino de Dios. Porque qué maravilloso esto, por ejemplo. Todo lo que encierra la religión o el sistema babilónico, que es el sistema económico, el sistema religioso, el sistema político, nace de la religión, del sistema religioso. Eso nace de ahí.
Porque realmente cuando usted concluye que todas las creencias y filosofías de la tierra parten del sistema religioso, de ahí nacen. Entonces, ¿qué sucede? La religión es un disfraz de la filosofía de la mente natural para caminar en contra de Dios. Entonces alguien me hizo una pregunta. Entonces, ¿Dios qué hace en la religión? ¿Dios qué hace en el sistema político o en lo que se llama, lo que es Babilonia? Eso es, mire, desde que Nimrod, hijos de Caín, descendencia de Caín, fundaron Babilonia. Imagínense desde cuándo viene el cumplimiento de lo que Dios le dice, ahora ustedes andarán errantes por toda la tierra. Entonces los que fundaron la primera ciudad en ese tiempo, que se llamó Babel, lo que se conoce como Babilonia, lo hicieron en error, errantes, en error. ¿Sí? Entonces inventaron un sistema económico, un sistema político y un sistema religioso, que viene hasta hoy, ¿sí? Imagínense desde cuándo. Si según eso los dioses de la antigüedad eran los egipcios, y resulta que eran esos descendientes de Caín que se recordaban no la gloria que tenían, porque ellos salieron de la gloria que Dios les había dado, pero se glorificaron sobre todos esos humanos o generación de ese tiempo, y pasaron los años y reconocían esa deidad egipcia. Bueno, eso es meternos en mucha historia, ¿no? Y dice la Escritura que nada conviene de eso porque esas son genealogías interminables. Pero sí se conoce desde cuándo viene arrastrando todo ese sistema que usted le ve en todas las naciones, ¿sí? En todas las naciones, por eso se le llama que se sienta sobre las naciones a reinar, porque ese es un sistema, ¿sí?, que reina en todas las naciones, en todas las naciones, en todas las naciones, en todas, ninguna se salva, por eso dice toda la tierra. Entonces, el reino no es una democracia, sino una monarquía. Dios es el rey, ¿sí?, nosotros sus hijos, ¿sí?, pero es una monarquía eterna, no hay cambio, no hay elecciones cada 4 años, cada 10 años, no, es una monarquía eterna, pero no tiene nada que ver con el sistema del hombre. ¿Por qué? Porque dice, por ejemplo, en un lugar dice, no hagan como el sistema del mundo, que se enseñorean de los pueblos, los maltratan, sí, en cierto momento el pueblo es maltratado. Cuando hablo pueblo, sí, me refiero a todo el pueblo, el gentilicio de ese reino, pero entre ustedes no sea así. Aquí el más grande es el que sirve, ¿sí? O sea, cuando yo pongo a disposición mi vida al servicio de otro, estoy siendo más grande. Pero el que sirve no lastima, ama. Por eso se habla del amor, que todo lo cree, todo lo soporta, no se jacta, o sea, no tiene jactancia. Como dice la ley de la fe. ¿Y dónde queda la jactancia? Pues no hay jactancia, porque la ley de la fe no deja que tú te jactes, que tú pisotees a otro, que tú lo quieras gobernar, controlar. No, para eso tú le enseñas la fe verdadera, que es el régimen del Espíritu Santo, para que obre en perfección juntamente en Dios. Vamos a un corte comercial y vendremos al último segmento de su programa en Evidencia. Gracias por continuar con nosotros, por acompañarnos, perdón, hasta este último segmento de su programa en Evidencias. Siempre agradecido de Dios porque nos pone el querer y el hacer de su voluntad de poder transmitir evidencia del misterio oculto por todos los tiempos y las edades, que es Cristo en nosotros. O sea, tú mismo eres el templo de Dios, ¿sí? Y pasas a ser convertido en Él. ¿Por qué? Porque si en el templo Él habita mañana, tarde y noche, ¿quién va a orar en esa vida? Él mismo. Así que la invitación es a construir ese edificio que tenemos en Cristo por medio del conocimiento de la gloria. No hay otro evangelio. Pedro no lo presentó, Santiago no lo presentó, Juan no lo presentó, Apocalipsis no lo presentó. ¿Por qué Apocalipsis no lo presentó? Porque Pablo dice, por ejemplo, para poner un ejemplo,
para poner un ejemplo, para darle claridad a lo que acabo de decir. Pablo dice, ustedes son más que vencedores, nosotros somos más que vencedores en Cristo. Y uno de los mensajes, o los mensajes a una de las iglesias que escribió Juan en desobediencia, porque él no fue dado a los gentiles, él se entrometió en el trabajo de Pablo, él escribe y dice, al que venza, pero entonces ¿cómo así? Me muestra que no he vencido, pero Pablo me dice que en Cristo soy más que vencedor. Entonces tiene razón, Juan nos veía todos fuera de Cristo, pero Pablo que Jesucristo le reveló la gloria, dijo, todos están en mí. Entonces hay que tomar una decisión, ¿a quién le creemos? ¿Al que le reveló un ángel del cielo y lo confundió? ¿O al que le reveló Jesucristo mismo? Le voy a poner la diferencia. Juan era el vulgo, no tenía educación. Juan no había formado en la letra, Pablo sí. Pablo era doctor de la ley, ¿sí? Abogado de la ley, ¿sí? Era el que aventajaba a todos. Es más, Pablo nace antes de la cruz y ve a Jesús y comienza a gritar que él es el Cristo, sin que necesidad que se lo diga, sino porque a Pedro Pedro vio y andaba con él y pudo recibirlo de Dios. Pero Pablo, sin que le hubieran dado con él entre los 12, Pablo lo ve y lo reconoce. Por eso dejaron el nacimiento de Pablo para después de la cruz. Porque iba a aventajar a todos y iba a entender lo que significa que Jesús es el Cristo. ¿Sí? Entonces, Dios tiene su tiempo, su misterio. Por ejemplo, ahorita quiere que todos entiendan quiénes son cada uno. Si Él es todo en todos, ¿tú quién eres? Pasas a ser el mismo. Si la Escritura dice, tenemos que formar a Cristo, ¿sí? Hasta que Cristo sea formado en ustedes, tú te conviertes en lo que formas, entonces tú pasas a ser su mismo ser. No, pero es imposible. Pues sí es imposible para la religiosidad, pero para el que está en el Evangelio de la Gloria, está completo, es perfecto, en Cristo todo lo puedo. ¿Sí ve? Hay una serie de cosas que te dan una vida para reinar, no una vida mediocre, sino una vida reinando. Y cuando digo mediocre no quiere decir que casa, carro y beca y posesiones, si Dios lo permite también, pero estoy hablando de una vida indestructible de la fe, una vida que no pierde la fe, una vida que no se acongoja, porque la fe lo impulsa a vivir en amor, a vivir en perfección. No paga mal por mal, vence el mal con el bien. Le hacen algo y pone la mejilla, o sea, pone la cara en la situación, pone la otra parte de la cara, pero paga con amor. ¿Sí? Paga con amor. De eso hay mucho que decir. Entonces, en esta fe, que es el régimen del Espíritu, tú y yo pasamos a ser un solo ser vivo o un solo organismo vivo glorificado llamado Jesús. Porque Jesús es todo. Porque Dios es todo en todos. ¿Sí? La vida es Jesús. Así está escrito. El camino es ser Jesús cada uno. ¿Sí? Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, Él estaba diciendo, cuando tengan mi espíritu van a ser como yo. Y van a caminar ese camino. ¿Sí? Van a caminar la verdad. ¿Sí? Que fue explicada por Pablo. En las cartas lo dice. Habló como niño. Bueno, de ahí pasamos a ver cómo comenzó a hablar como adulto. Ahí cuando habló como adulto, ese es el mensaje de las palabras inefables que Él recibió cuando fue arrebatado al paraíso. Dice que no sé si en la carne o en el espíritu, pero que Él oyó las palabras de Dios inefables que no les da a hombre recibir. ¿Por qué? Porque cuando tú naces de nuevo pasas a ser un ser espiritual, dejas de ser de la carne, y cuando digo no es que este cuerpo, sino el pensamiento religioso, y pasas a ser el pensamiento espiritual de Dios. Y vas a comenzar a entender, a conocer, a orar para Dios como Él obra, y formas a Jesús en ti. Y pasas a ser convertido en Él porque tú te conviertes en lo que formas. Así que, amados hermanos, les envío un fuerte abrazo donde quiera que estén. Que Dios busque oídos que oigan las palabras del Evangelio de la Gloria, las palabras inefables de Dios
que le fueron dadas al único apóstol aprobado y verdadero de Jesucristo, el apóstol Pablo. Este evangelio que se encuentra desde Romanos a Hebreos en estas 14 cartas se encuentra ahí en misterio para que sea revelado por la mente de Cristo en cada uno de nosotros. Le envío un saludo muy especial a todos los benditos. Recuerde que Efesios dice, somos benditos con toda bendición. Entonces, tenemos bendición. No es que la vamos a tener, ya ha sido adjudicada por Dios. Ese don de la bendición ya es tuyo. Cuando te alumbra el evangelio, se manifiesta. Por eso necesitamos que la palabra corra para que el evangelio se manifieste en cada uno de los que lo oyen. Y le pase como el apóstol Pablo, oyó directamente de Dios la gloria y fue convertido en esa gloria porque dijo, ya no vivo yo, ahora soy Jesús, hecho carne. Así que un fuerte abrazo a todos, un gran saludo, les invito a perseverar en el evangelio de la gloria, les invito a perseverar en la gracia, es gracia sobre gracia, no es ley, no es ley y gracia, es gracia sobre gracia. Porque la ley y la gracia se convierten de gracia, te hace caer de Cristo. Gracia sobre gracia. Bendiciones a todos. Ahí aparece el número de teléfono, cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier comentario, siempre reconociendo el respeto que cada uno de ustedes se merece y así recíprocamente, con mucho amor. Este programa de verdad está dedicado a revelar el misterio que estuvo oculto, pero ya no está oculto, que Cristo es en cada uno de nosotros, el que obra para vida. Así que un fuerte abrazo, muchas bendiciones y hasta que el Espíritu tenga a bien poner el querer y el hacer y nos podamos volver a ver a través de esta plataforma televisiva y a donde Dios tenga bien llevar esta señal. Son todos benditos.